Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo vídeo de la pluma y la espada. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Lore y Trasfondo, ambientado una vez más en la saga de Malaz, el libro de los caídos. Y hoy vamos a hablar de un personaje muy clave y de uno de mis personajes favoritos, además. Vamos a hablar de Trono Sombrío, el señor de la Gran Casa de la Sombra y el señor del Trono de Sombra, ¿vale? En fin, Trono Sombrío. Trono Sombrío, también conocido como Amanas, bueno, es el personaje que actualmente, en el momento de las novelas, en el momento cronológico en el que transcurren las novelas de la saga de Malaz, está ocupando el trono de sombra. La, la senda de la sombra, la senda es como la dimensión, ¿no? Por así decirlo, de estas sendas de Malaz, pues la senda de la sombra fue, se le llama también la senda hecha pedazos porque, bueno, en guerras antiguas fue, pues eso, fue hecha pedazos y fue dividida en varios fragmentos. Y el principal fragmento se llama Meanas y es donde está el trono de sombra y donde viven los mastines de sombra, que son criaturas ligadas al trono de sombra que obedecen al que se siente en dicho trono, ¿vale? Cuando la senda de la sombra, cuando la senda de las sombras estaba unificada, la controlaban los Tiste-Edur, que es de donde vienen. Pero bueno, fueron derrotados, fueron expulsados. Y bueno, voy a empezar a decir más cosas que contienen spoiler, ¿eh? Aviso. Entonces, bueno, la senda fue hecha pedazos, los Tiste-Edur fueron expulsados. Y bueno, pues Trono Sombrío es el personaje que controla el principal de estos fragmentos, el fragmento de Meanas. Se instala en el Trono de Sombra y bueno, se ha instalado recientemente, se supone, y su dominio sobre el mismo tampoco es muy firme de momento, ¿no? Y hay muchos que se lo cuestionan y lo ven como un usurpador. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Cómo llegó a esa situación de poder, Trono Sombrío? ¿Quién es Trono Sombrío? Trono Sombrío, en sus orígenes, y aquí vais spoiler fuerte, era el emperador Kelambed, el primer emperador que fundó el imperio de Malaz, ¿vale? Era Dalonesio, que es una etnia de humanos, bueno, en Malaz, que son de piel oscura y pelo rizado. Sí, una especie de... Sí, como si fueran Rastafaris, ¿no? Por así decirlo. Era Dalonesio y fue el primer emperador del imperio de Malaz. Y lo gobernó con mano de hierro, apoyándose en su mano derecha Danzante. Danzante, que como ya he dicho era su mano derecha, dirigía los espolones. Los espolones eran los asesinos, el cuerpo de élite de asesinos del emperador. ¿Qué les pasó a estos dos? A Danzante y a Kelambed. Bueno, pues que fueron derrocados por la Sin, la Sin, la que se convertiría en emperatriz, ¿no? Del imperio de Malaz. Fueron derrotados y supuestamente asesinados por la Sin. Y los espolones fueron reemplazados por las garras de la emperatriz y la emperatriz Lasin pasó a gobernar Malaz. Y se supone que Danzante y Kelambed desaparecieron del mapa. Pero no fue así. De alguna forma lograron ascender y convertirse en dueños de este fragmento de la senda de la sombra y ocupar el trono de sombra. Y esto de ascender y la ascensión es un tema muy recurrente en las novelas de Malaz. No lo terminan de explicar claramente, entonces, bueno, yo entre líneas he tenido que deducir que, bueno, que de alguna forma los mortales, entrando en contacto con una fuente, muy directa, con una fuente muy potente de poder, pueden ascender a la divinidad, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma en el momento de ser asesinados, Danzante y Kelambed ascendieron. Entonces, que el emperador Kelambed se convirtió en trono sombrío, también llamado Amanas, y pasó a gobernar, pasó a ocupar el trono de sombra. Y, y Danzante, el antiguo jefe de los espolones, se pasó a ser conocido como Cotilion o la cuerda, y se convirtió en el dios del asesinato, ¿vale? Estos dos gobiernan la Gran Casa de la Sombra y ejercen el control sobre los temidos mastines de sombra, ¿vale? Repito, hay fuerzas que no los reconocen, no reconocen su posición como dueños del trono de sombra y ven a Trono Sombrío como un usurpador. Hay cultos, sí, otros cultos de la sombra que no reconocen a Trono Sombrío y lo consideran un usurpador. También los Tiste-Edur, los anteriores dueños de la senda, lo consideran un usurpador. Entonces, bueno, digamos que su posición aún no está, su posición como dueño del trono de sombra no está tan firme de momento. Pero bueno,
Aún así, él actúa desde el control que le da el tener el trono de sombra, desde el control que le da el poder dar órdenes a los mastines de sombra. Y bueno, traza esquemas se supone que para derribar a la emperatriz Lassim, ¿vale? Aunque bueno, la agenda de Trono Sombrío es bastante complicada y oscila bastante a lo largo de las novelas y no se termina de ver bien, de entender bien del todo qué es lo que quiere este tío, ¿no? Es un personaje pues bastante intrigante y bastante manipulador. A veces ayuda a los protagonistas principales, a veces ayuda a los supuestamente buenos, ¿no? Sí, a veces parece que es bueno y otras veces parece que no tanto. Es un personaje muy ambiguo. Su forma de hablar, cuando aparece siempre encapuchado. Su forma de hablar es muy con voz chillona o con voz de maníaco, sí, o hablando a toda prisa. Pocas veces se le ve hablando de forma calmada, ¿no? De forma serena. Entonces no se sabe si esto lo hace porque su personalidad es así, porque está un poco loco, por así decirlo, o realmente es una forma de jugar psicológicamente con la gente que tiene, porque es un personaje como muy troll, ¿no? Por así decirlo, muy intrigante y muy engañoso en su forma de actuar. Él hace apariciones bastante providenciales, a veces en la saga, y la verdad que me gusta. Es un personaje que me gusta bastante porque, bueno, ha habido bastantes giros en la trama gracias a él, ¿no? Bastantes giros así inesperados y tal. Aparte, cuando las escenas en las que aparece ahí rodeado de sus mastines, de estos mastines de sombra y tal, pues eh, son escenas bastante potentes en los libros y la verdad que me gustaron bastante. Entonces nada, hasta aquí el vídeo de hoy, darle like si os ha gustado, suscribiros para más contenido, recuerdo los enlaces a mi blog y a mi material que los dejo ahí abajo en la descripción, www.laplumaespada.es, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.